¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Es un gusto saludarles nuevamente y vamos a repasar un poco de lo que son el tema de los momentos. Esto lo estuvimos viendo en la clase pasada para los que no se pudieron conectar, entonces acá les voy a explicar cómo es que tienen que calcular los momentos. Para empezar, estos datos nos los va a brindar la hoja de información donde tenemos los intervalos y tenemos la frecuencia. En este caso, pues los elementos o el número de frecuencias que vamos a analizar son 80. ¿Cómo obtenemos este 80? Pues sumamos las frecuencias, ¿verdad? 8 más 6 más 12 más 18 más 9 más 20 más 3 más 2 más 2 nos da un total de 80 elementos que van a estar sujetos de investigación. Nosotros a partir de eso pues tenemos que calcular una serie de fórmulas que nos van a servir para poder calcular los momentos. Entonces vamos a calcular también lo que es la frecuencia acumulada. Entonces para calcular la frecuencia acumulada pues empezamos con el 8 y luego pues le vamos a ir sumando cada una de las frecuencias. Entonces el 8 solo lo pasamos y luego las vamos acumulando. 8 más 6, 14. 14 más 12, 26. Y así sucesivamente. 26 más 18, 44. Más 9, 53. Más 20, 73. Más 3, 76. Más 2, 78. Y más 2, 80. Que son los 80 datos sujetos de investigación. Luego, para poder calcular los momentos, nos pide que debemos de saber o debemos de conocer, en este caso, lo que es nuestra media aritmética. Entonces, este tema de la media aritmética ya ustedes lo deben de saber. Por eso es importante que los temas no solo los aprendamos para un momentito, sino que los aprendamos y que se nos vaya a quedar. Bueno, ¿cómo calculamos la media aritmética y qué necesitamos para calcular la media aritmética? Para empezar, vamos a calcular las marcas de clase, ¿sí? Las marcas de clase. Entonces, para calcular las marcas de clase tenemos que sumar el intervalo inferior más el intervalo superior, lo sumamos y lo dividimos dentro de 2. Entonces nos da 374.5. Tal y como se muestra en esta fórmula. Sumamos 350 más 399 dividido 2 y así realizamos cada operación. 400 más 49 dividido 2, 450 más 499 dividido 2, 500 más 549 dividido 2, así vamos sacando cada una de las marcas de clase. Luego el siguiente paso es multiplicar la frecuencia por la marca de clase, es decir, 8 por 374.5, luego 6 por 424.5, 12 por 474.5, ¿sí? Repito nuevamente, la frecuencia por la marca de clase. Luego de que ya tenemos eso, entonces hacemos la sumatoria de la columna F por XY y nos da 43.360. Esta cantidad, acá donde dice fórmula media aritmética, 43.360 dividido los 80 datos. Entonces nos da una media aritmética de 542. Esta media aritmética nos va a servir para poder realizar esta otra columna donde tenemos x menos 542. Acá es importante que vayamos a utilizar una media aritmética en la cual pues vamos a utilizar un número entero, no vamos a utilizar decimales. Es decir que por ejemplo si sale 542.40 nos quedamos con 542. Pero si sale 542.60 entonces nos pasamos al 543. Es decir que vamos a trabajar con números enteros y vamos a aproximar, ¿sí? No vamos a utilizar una media aritmética con decimales.
Entonces en este caso nos sale 542 y ahora nos dice en esta columna. En este ejercicio nos está pidiendo que calculemos el momento 2 y el momento 3. ¿Cómo calculamos esos momentos? Bueno, para empezar nos está diciendo que tenemos que restarle a x 542. ¿Y cuál es x? X va a ser la marca de clase, esta xy. Entonces, esta marca de clase le vamos a restar la media aritmética que nos había dado 542. Entonces, en este caso, hacemos la resta. 374.5 menos 542 y nos da 167.5. Luego 424.5 menos 542 menos 117.5. Luego 474.5 menos 542 nos da menos 67.5. Esto es bien importante porque aquí nos está diciendo en el encabezado de la columna x menos 542. ¿Por qué 542? Porque eso es la media. Cuando a nosotros tengamos que hacer otro ejercicio con diferentes datos, pues la media aritmética va a ser distinta. No es que siempre vaya a ser 542, sino que en este caso le estamos restando 542 porque es la media aritmética. Entonces, ojo con eso, por favor. Entonces, x menos la media aritmética. Y la media aritmética es 542. X, ¿qué es? Es esta columna. Entonces, a cada uno de estos datos le tenemos que restar la media aritmética, que es 542. Entonces, hacemos todas esas operaciones. Y luego, esta misma columna, donde tenemos x menos 542, lo vamos a elevar al cuadrado. Ese 2 que está a la par del paréntesis significa que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces venimos nosotros y menos 167.5 elevado al cuadrado nos da 28.056.25. 117 menos 117.5 elevado al cuadrado nos da 13.806.25. Y así cada número de esta columna que está en amarillo lo vamos a elevar al cuadrado. Ojo con esto también, por favor, porque cuando nosotros elevamos al cuadrado, aquí nos tiene que dar números positivos, ¿sí? Cuando cualquier número negativo elevado al cuadrado o a un número par nos va a dar, en este caso, un número positivo. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes introducen en la calculadora menos 167.5 elevado al cuadrado, si su calculadora le da positivo, estamos excelente. Pero si le da negativo, ojo por favor, porque usted lo tiene que colocar como positivo. ¿Por qué? Por la ley de signos. Les explico esto, porque por ejemplo, si yo hago esto, menos 2 por menos 2, entonces recuérdense la ley de signos. ¿Qué dice la ley de signos? Más por más, más. Menos por menos es más. Entonces, como estamos elevando al cuadrado, entonces nos tiene que dar positivo. En este caso sería menos 2 por menos 2 es igual a 4. No es menos 4. ¿Por qué? Por la ley de signos. Entonces, cualquier número elevado al cuadrado, ya sea positivo o negativo, nos va a dar positivo. Entonces, acá nos da todos estos datos, nos va a dar positivo. Entonces, repito nuevamente, la columna que está en amarillo lo elevamos al cuadrado, cada uno de los datos. Y luego, pues ahí tenemos esas cantidades. Luego de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La F, es decir, la frecuencia, esta columna que acabo de remarcar, lo vamos a multiplicar por
la columna que está en azul. Entonces, 8 por 28.056.25. 6 por 13.806.25. Tal y como aparece en esta fórmula. Frecuencia por esta columna. Entonces sería 8 por 28.056.25. Y así multiplicamos cada uno de los elementos de la frecuencia por cada uno de los elementos de la columna que está en color azul. Y luego, cuando terminamos, realizamos una sumatoria que en este caso nos da 740.500. Y como nos está pidiendo el momento 2, entonces esa sumatoria de 740.500 lo dividimos dentro de 80 y nos va a dar 9.256.25. Ese sería nuestro momento 2. Ahora vamos con el momento 3. Para el momento 3, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner colorcito para identificarlo. Ahí estamos. Entonces, para el momento 3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como podemos observar en la fórmula, dice x menos 542 elevado al cubo o elevado a la tercera potencia. Entonces, esta x menos 542 ya lo tenemos acá, que es la columna que está de color amarillo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Únicamente elevar estos datos, cada uno de los datos que está en la columna de color amarillo, elevado a la tercera potencia. Entonces, menos 167.5 por, o más bien, menos 167.5 elevado a la tercera potencia nos va a dar 4.699.421.88. Y luego el siguiente, menos 117.5 elevado a la tercera potencia nos va a dar 1.622.234.38. Y luego el siguiente, menos 67.5 elevado a la tercera potencia, entonces nos va a dar 307.546.875. Y así sucesivamente vamos a ir elevando cada uno de las cantidades que tenemos en la columna que está de color amarillo y lo vamos a elevar a la tercera potencia. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Acá tenemos nuevamente esta columna x menos 542 elevado al cubo o a la tercera potencia, que es la columna que está en color celeste. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Ojo con esto, porque en este caso ustedes se dan cuenta que los números están en color azul. Perdón, los números están con signo negativo, ¿sí? Ustedes se dan cuenta de que aquí sí tenemos los números negativos. ¿Pero por qué? Ahora les comento. Porque cualquier número que esté elevado, en este caso si tiene signo negativo y lo elevamos al cubo, entonces nos va a dar como resultado número negativo. ¿Por qué? Porque si es al cuadrado, menos por menos da más. Pero como es al cubo, es un número impar, entonces menos por menos, más. Y más por menos es menos. ¿Sí? Entonces en este caso, por eso es de que nos da números negativos. Y aquí sí se dejan así como están, con números negativos. Entonces, para esta columna, entonces ahora sí vamos a multiplicar la frecuencia por la columna que está en color celeste, que es los cálculos que acabamos de hacer. Entonces sería 8 por 4.699.421.88. 6 por 1.622.234.38. 12 por
3 millones 70 sería, en este caso sería 12 por 307.546.875. Luego sería 18 por 5.359.375. Así cada uno vamos a multiplicar cada uno de los elementos de la frecuencia por cada uno de los números que tenemos en la columna que está de color celeste. Luego de eso sacamos lo que es la sumatoria. Entonces, ya que tenemos la sumatoria que da 4.695.000, lo vamos a dividir dentro de 80 y nuestro momento número 3 nos va a dar en este caso 58.687.5, que ese sería nuestro momento número 3. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer para calcular los momentos. Si fuera el momento 4 hacemos el mismo procedimiento. Elevamos en este caso la columna que está de color amarillo, lo elevamos a la cuarta potencia. Si fuera el momento 5 lo elevamos a la quinta potencia y luego lo multiplicamos por las frecuencias. Si fuera el momento 1, recuérdense que para el momento 1 pues tendríamos que esta misma cantidad lo podemos elevar a la 1 y nos va a dar las mismas cantidades. Entonces lo único que habría que hacer es esta columna que está de color amarillo, multiplicarlo por las frecuencias, sacar la sumatoria, así como lo tenemos acá, dividirlo dentro del número de datos que es 80 y ya nos va a dar nuestro momento 1. Entonces eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.